100% Radio. Un espacio informal donde juntos nos encontraremos con Dios a través de la oración y el aprendizaje bíblico. 100% Radio. Bienvenidos. Y cuando hablamos sobre este tema de las maldiciones generacionales, la verdad sobre las maldiciones generacionales, tenemos que primeramente aclarar qué significa una maldición generacional. Bueno, se conoce la maldición generacional como los pecados o consecuencias de pecados que heredamos de los padres. Es decir, que los hijos podemos estar practicando un pecado que nos ha llegado como una atadura espiritual, o tal vez estamos sufriendo los efectos de un pecado como consecuencia de una herencia de nuestros padres. Estas consecuencias también pueden llegar a formar adicciones y traernos diversas enfermedades. Esto es lo que se conoce como maldiciones generacionales. Hay un pasaje que se utiliza normalmente para señalar esta posibilidad, la posibilidad de que alguien esté sufriendo las consecuencias de una maldición generacional. Y hay varios de ellos, Números 14:18 es uno que dice: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Éxodo capítulo 34, verso 7 también dice más o menos lo mismo. Aquí está hablando de que Dios visitará o no tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad, castigará el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Es decir, que las consecuencias van a sufrirlo no solo los padres, sino también los hijos, los nietos y bisnietos. Ahora, esto es un pasaje que está en el libro de Éxodo, está en el libro de Números también. Es una forma como Dios se manifestaba en contra del pecado en el pacto que hizo con Moisés. Ahora, ¿cuál es el problema de este tipo de maldiciones generacionales? ¿Cuál es el problema? Bueno, uno de los problemas que presenta esta forma de ver las cosas o de creer de que el pecado de los padres se pasa hacia los hijos y a los otros y a los nietos y bisnietos, que está aquí en la palabra de Dios, es que siempre uno va a estar atado a lo que sucedió en el pasado. Siempre va a depender de descubrir qué fue lo que pasó con mis padres, qué pasó con mis abuelos, qué pasó con mis bisabuelos. Y esto siempre va a traer nos va a tratar de estar atados hacia el pasado, porque nunca vamos a poder liberarnos de él, ya que nunca vamos a tener todos los datos correctos para poder evaluar si realmente estamos bajo las consecuencias de lo que hicieron nuestros padres, abuelos o tatarabuelos. Siempre vamos a estar atados al pasado. Otro problema que presenta esto de las maldiciones generacionales es que uno nunca se va a responsabilizar de sus actos. Es decir, siempre la culpa la tuvo mi antepasado. Hay personas que, por ejemplo, son adictas a algún tipo de vicios y están sumergidos en algún tipo de adicción. Y entonces ellos aluden a esto que, bueno, mi abuelo también, por ejemplo, una persona que está atada al vicio del alcohol, dice, bueno, sí, no, en mi familia
sí, en mi bisabuelo, el abuelo Remigio, y ya lo pone como ejemplo de que tomaba mucho alcohol. Entonces, mi papá y bueno, y así, toda la descendencia somos alcohólicos. Pero uno de esta manera nunca se responsabiliza de sus actos. Esta es parte de lo que es la psicología moderna también, que hace esa introspección hacia el pasado, ese volver hacia atrás y mirar en perspectiva hacia el pasado, qué fue lo que marcó la vida de alguien para que hoy viva de esta manera. Y uno nunca se va a responsabilizar de sus actos, porque siempre le está echando la culpa a otro, ¿sí? No, mira, yo tengo este carácter porque mi abuelo era, bueno, ¿sabés? Y yo soy descendiente de vasco y mi abuelo era tosudo y yo también. Entonces siempre estamos eludiendo nuestra responsabilidad, que esto es un problema, porque cuando no aceptamos nuestras responsabilidades y las disponemos sobre otros, es difícil el camino de la liberación. Y mi querido amigo, es un círculo que nunca termina. Nunca termina porque siempre descubrís algo, siempre vas a necesitar a alguien que te esté liberando, siempre vas a tener que estar descubriendo cosas y toda tu vida te vas a pasar en ese círculo que nunca se termina. Atado por el miedo, atado por el pecado de los antepasados. Y tal vez usted dice, bueno, pero acá la Biblia lo menciona, que Dios hace así, ¿sí? Acá con Moisés, él lo hace de esa forma. Pero vamos a ver otro pasaje en Ezequiel, capítulo 18. Estamos en el Antiguo Testamento, todavía no llegamos al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento. Ezequiel, capítulo 18, versículos 1 al 4. Esto también está en Jeremías, si usted está tomando notas. Yo le voy a pasar, no lo voy a leer porque si no se nos va a pasar mucho el tiempo. Jeremías 31, 29 dice más o menos lo mismo acerca de este refrán que se decía en el pueblo de Israel con referencia al pasaje que acabamos de leer, que está en Números y en Éxodo. Dice, vino palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Este era un refrán que se decía en el pueblo de Israel, que justamente está sintetizando lo que Dios dijo en Números 14 y 18, que él castigaría todas las descendencias, ¿no? Dice, ¿qué pensáis los que usan este refrán y dicen, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Es decir, los hijos sufren las consecuencias. Versículo 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Nunca más, vivo yo, dice Dios, que nunca más van a tener que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y acá sigue hablando este pasaje de Ezequiel, que usted lo puede leer en su casa tranquilamente, Ezequiel capítulo 18, y hace una aclaración importante. Dice el Señor, si un padre guarda la ley, se mantiene en santidad, obedece, y tiene un hijo que es ladrón, que es malhechor, que no obedece a Dios, bueno, ese hijo va a pagar por su pecado, mientras que su padre, que fue una persona correcta, también él va a pagar por sus cosas, pero no va a haber consecuencias sobre su hijo. Y sigue diciendo, y si ese hombre que es ladrón, malhechor, que no respeta las leyes, tiene un hijo, y ese hijo guarda los mandamientos, obedece a Dios, esa persona será bendecida, porque cada uno será responsable ante Dios por sus propios pecados. Mire, esto está en el Antiguo Testamento. Ya Dios dijo, basta de esto de que los padres y los hijos sufren las consecuencias. No. Cada uno pagará por sus propios pecados. El alma que pecare, esa morirá. Cada persona es responsable ante Dios por sus acciones y por sus pecados. A veces se utiliza este tema de
maldiciones generacionales, pidiendo perdón por lo que hicieron los antepasados. En algunos países se han pedido perdón, por ejemplo, a generaciones que fueron exterminadas en el pasado. O tomemos un ejemplo, acá en la Argentina, un país latinoamericano, no sé si usted se dio cuenta de que no hay muchos mestizos. Mestizos son mezcla de gente de raza negra con criollos. Y no hay mestizos. En todo Sudamérica hay mestizos, pero acá en Argentina no, o hay muy pocos, porque se dice que en Argentina, en la época de Rosas y bueno, de todo eso, usted vio que en el Cabildo, en las imágenes del Cabildo estaban las morochas, esas mulatas vendiendo empanadas, vendiendo los mulatos también, que hacían eran los veleros, los que vendían, bueno, cada uno tenía su responsabilidad. Y en los cuadros antiguos están, pero luego ya no se vieron más. Dicen que los llevaron todos a la guerra para que los exterminen, como que Argentina es un país racista. Imagínense que usted hoy toma eso y dice, bueno, vamos a pedir perdón por lo que nuestros padres les hicieron a los mulatos. Y fíjese, mi querido amigo, que si tomamos esto que dice aquí Dios en el libro de Ezequiel, nosotros no estuvimos en el Cabildo, nosotros no estuvimos en la guerra donde San Martín o Rosas o los antiguos presidentes, generales que mandaron a esta gente a la guerra, nosotros no estuvimos ahí. ¿Cómo vamos a pedir perdón si no estuvimos presentes en ese momento? Cada uno dará cuenta a Dios de su pecado. Cada uno dará cuenta a Dios de sus propios hechos. Así dice el Señor. Esto es importante porque también en el Nuevo Testamento encontramos 2 Corintios 5:17, que es un pasaje maravilloso, que termina de aclarar este panorama y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que lo que pasó ya está, somos una nueva criatura en Cristo. Lo que vivimos en el siglo pasado, lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, ellos darán a cuenta a Dios de sus hechos. Nosotros somos responsables de nuestros propios hechos. Podemos orar, nosotros hoy, si tenemos alguna carga por esa gente que fue maltratada en el pasado por nuestros antepasados o lo que sea, hoy podemos acercarnos a ellos y bendecirlos como hijos de Dios, animar a aquellos que están mal, tratar de ayudarlos, pero más que eso, pedir perdón por lo que no hicimos no es correcto. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, no hay ninguna maldición sobre el hombre. No hay maldiciones. Sí, hay una. Y es la maldición del pecado. Dice Gálatas capítulo 3, verso 10, porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Este pasaje está diciendo sencillamente que el que no cumple las obras de la ley es maldito. ¿Por qué? Porque es un pecador. Y, como todos sabemos, nadie puede cumplir todas las obras de la ley. Por eso el Señor dice en Romanos 3, no hay justo ni aun uno. Por eso toda la humanidad estaba bajo maldición, porque todos, el que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, es maldito. Entonces, por causa del pecado, todos estábamos bajo maldición. Ahora, dice versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, esta maldición del pecado. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Toda la maldición del pecado y el castigo y la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Ahora, mi querido amigo, si usted nunca aceptó a Jesús en su corazón como su Salvador personal,
entonces es hora de que lo haga, porque hay una maldición de pecado sobre su vida. Jesús pagó en la cruz, pero usted tiene que aceptarlo y poner su fe en Él y creer que Él es su Salvador, para que esa maldición del pecado y ese castigo de la ira de Dios no sea sobre su vida. Dice versículo 11 de mismo Gálatas: y por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Usted quiere ser libre de esas maldiciones, tiene que poner su fe en Jesucristo. Él en la cruz cargó nuestros pecados y clavó el acta de decretos que estaba en nuestra contra, y toda la maldición y la ira de Dios cayó sobre él por causa del pecado. Pero usted tiene que aceptarlo por la fe como su Salvador personal. Una vez que usted lo hace, dice que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Jesús llevó en la cruz toda maldición. Debe confesarlo como su Señor y como su Salvador, y la liberación es suya. Y si usted ya lo ha hecho, entonces no hay maldición sobre usted. La maldición cayó sobre Jesucristo. Mi amigo, no responsabilice a su abuelo, a su abuela, al tío Pepe, al abuelo Remigio, porque usted es una persona alcohólica, porque usted es un mujeriego, porque usted es una mujer que destruye familias como lo hizo su madre y su abuela, o porque usted tiene la misma enfermedad que tuvieron ellos. Eso, cada uno es responsable ante Dios de cómo vive. Y esto lo hace libre a usted de no rendirse ante las imposibilidades, no rendirse ante la adicción, no rendirse ante eso negativo que sufrieron sus padres, pero que no tiene que venir sobre usted, porque usted es libre de toda maldición en Jesucristo. Así que no se resigne, tome responsabilidad, sepa que usted dará cuenta delante de Dios y venza, porque todo usted lo puede en Cristo que lo fortalece. Sus antepasados darán cuenta a Dios por ellos, usted y yo daremos a cuenta a Dios por cada uno de nuestros hechos y de nuestros actos. Ahora usted dice, bueno, entonces ya no tengo que luchar más contra la enfermedad, contra el diablo, contra los poderes de las tinieblas. No, eso es otro tema, que hoy no lo podemos desarrollar porque ya se nos fue el tiempo, pero lo vamos a hacer en un próximo programa, en una próxima entrega. Así que, mi querido amigo, usted es libre de toda maldición si usted ha aceptado a Jesús en su corazón. Usted es libre de toda maldición. Viva en esa libertad. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contactanos marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.